Bueno, se supone que una idea ya se transformó en un guión, que un guión ya se transformó en un rodaje y hay una película pronta para estrenar. ¿Qué sería lo más importante para la vida de la obra una vez que la película está pronta? El afiche, el tráiler, dar entrevistas, programar en varias salas, en pocas. Bueno, ahora fue yo. Lo primero sería conocer la obra. Siempre es beneficioso conocer la obra desde el día uno, es decir, desde el momento que nace el guión, de conocer cuál es el proyecto, cuál es la obra, porque a partir de ese tiempo se puede generar un montón de contenido para, bueno, ir contando que hay una película, de qué va. ¿Y pasa eso, Álvaro? Lo que pasa generalmente es que uno entra en la mecánica del rodaje y todo y se va demorando eso hasta que la película está pronta. No, en un 90% de los casos no pasa que los realizadores consulten o se interioricen de qué va a pasar con su hijo, porque es un hijo, porque, ¿no? Algunos tardan 5 años, otros 3, otros 2, pero no en conozco gestar esa conozco, criatura que es no la obra. conozco en Uruguay menos de 2. Todos son años de... Entonces, esos padres que traen su hijo no habían consultado a nadie, lo traen ya hecho, ¿no? Entonces genera una serie de complicaciones, hacerles entender que eso que era de ellos ya no va a ser más de ellos. Va a ser del público, va a ser del distribuidor, va a ser del exhibidor, va a ser o sea, lo van a tener que dar en adopción. Pero ¿y por qué no es al revés? ¿Por qué no son ustedes que se interiorizan por qué se está entrando en rodaje? ¿Por qué tiene que ser al revés Y eso? porque, ¿cómo te enterás de que se está rodando Jorge Valle? O que está haciéndose determinada película. Si no, por ejemplo, la semana pasada me pasaron los links para ver 3 películas uruguayas, 2 películas uruguayas y una coproducción uruguayo-argentina. Ya están hechas, están resueltas, tienen... ¿no? Pero por lo menos se dio el caso de que intentan contratar a un distribuidor que les dé el expertise a partir de ahora, pero perdón, ¿qué cambiaría si no estuviesen hechas? Porque uno piensa, bueno, justamente se las muestran a los distribuidores y exhibidores una vez que están prontas, pero por lo que están diciendo deberían mostrársela antes. Te pongo 2 ejemplos, El baño del Papa y En la puta vida. Desde un principio fueron, en los 2 proyectos hubo un distribuidor involucrado, en este caso yo. Desde el minuto 0 en cada uno de los 2 proyectos. Otro ejemplo exitoso como esas 2 es El viaje hacia el mar. Sí, justo 3 ejemplos de enorme éxito de la audiencia. Bueno, pero ¿y en qué contribuyó, por ejemplo, en eso? ¿En qué contribuyó? En que hubo un pensamiento desde el minuto 0 en cómo voy a vender, cómo voy a hacer llegar al público. En el caso de, por ejemplo, de En la puta vida, se concibió para que un canal de televisión participara de todo el proceso de un principio. ¿Tá? Y le diera toda la cobertura y todo... El making of. No, más que el making of. La preproducción. Se llamó a un concurso, se hizo un llamado para los extras y se hizo una cola frente a Canal 10 para los extras de la película, qué sé yo, una serie de... Se pasó en el informativo de Canal 10 de aquel momento, notas, se está filmando tal cosa, se está haciendo tal otra, es en tal lugar. ¿Y eso es una tarea que cae justamente sobre el distribuidor que va viendo estas oportunidades? Es una tarea conjunta, porque si vos, o sea, el distribuidor piensa en cómo va a vender, cómo le va a hacer llegar al público la obra que le traen, ¿no? Entonces, esa obra que le traen, si ya viene con un conocimiento de la gente, ya está en la oreja y en la cabeza de la gente, se está haciendo esto, se está preparando esto, ¿no? Es muy importante.
Justo estás poniendo ejemplos clásicos de una época en la que se iba más al cine, se vendían más entradas para el cine uruguayo, para cualquier cine, de lo que tenemos hoy, ¿no? Hoy parecería haber como otros desafíos. Sí, pero son válidos porque hay que adaptarlo. O sea, cuanto más conocimiento tenga el consumidor final, para ser muy duro con el término, pero cuanto más conocimiento se tenga de la obra que se va a realizar, es más fácil, ¿no? Vos no tenés que presentar una cosa nueva, una cosa que nadie conoce. Hay una cosa que está en el imaginario de la gente. Pues se está rodando una película, se está haciendo una película, se está haciendo, ¿no? Es muy importante. Vamos a poner un ejemplo reciente. Hablaste de la película de Bayona. La película de Bayona estaba instalada desde que se empezó a rodar. O sea, estuvo 2 años instalada en el imaginario de la gente. Es el caso. Sí, además de que cuenta una historia que también está instalada en el imaginario de la gente. Sí, pero vamos a suponer, si vos tenés una historia X que esté instalada en el imaginario de los uruguayos, ¿no? Voy a ser bastante duro. La degollada de la Rambla Wilson. Quizás la gente más joven no sepa de qué estamos hablando. Esa historia está instalada en el imaginario de 7 generaciones para atrás. Capaz que tenemos que reinstalarla en 3 generaciones para acá. Vos empezás a decir, se va a rodar la degollada de la Rambla Wilson, ¿no? Y este es un regalo para los realizadores que tengo acá enfrente, que pueden empezar a buscar de qué se trata, ¿no? Se empiezan a rodar la degollada de la Rambla Wilson, estamos llamando casting para la degollada de la Rambla Wilson, no encontramos quién puede hacer de la degollada de la Rambla Wilson, qué sé yo. Así durante... Pero, por favor. Sí, lo que no cambia es justamente lo que tú dices, es desde el día 1 las cosas en un rodaje pasan y hay historias. Y a medida que esas historias pasen, está buena irlas adaptando a un contenido, a ir contando que se está en un proceso de una película. Y hay una oportunidad única. Y hoy en día la evolución de los medios, las redes sociales son herramientas que además pueden ir generando ese ruido que la película necesariamente debe tener. Y complementando lo que le decía Álvaro, hace poquito tuvimos una muy linda reunión organizada por la CAU y descubrimos que había 56 estrenos. 56 estrenos. Algunos, yo tenía idea, Álvaro seguramente también, pero ahí descubrimos que había 56 títulos de los cuales hoy se llevan estrenados tal vez menos de 20. Entonces, ese es el problema. Sí, pasa que a principio de año algunos proyectan el estreno y después se posterga. Pero me parece que también no es responsabilidad solo del distribuidor, me parece que es responsabilidad de quien va a producir una película comenzar a transitar ese camino de empezar a contar que está filmando para que se pueda conectar con todos, ya sea distribuidores, exhibidores y obviamente el público, ¿no? Entonces me parece que ese es el camino que se debería comenzar como prioritario, ¿no? Fede, ¿cómo ves con el caso de Jorge Valle esto que están comentando? Digo, más allá de tu tarea en el cine itinerante, ahora como un caso de éxito de este año. Bueno, yo creo que la construcción de una película, y voy al principio, o el disparador inicial que tiraste, ¿no? Hablabas del afiche, del tráiler, hablabas del making of, los Álvaros hablaban del proceso de rodaje y empezar a construir. Yo creo que es un poco de todo, es una receta. La construcción de una película es una receta de todas esas cuestiones, en donde evidentemente el afiche es muy importante, el tráiler es sumamente importante, el making of y todo el proceso de construcción para instalar a la película en la gente con una suficiente cantidad de tiempo para generar esa expectativa necesaria que después transforma eso en un éxito comercial o por lo pronto genera en la gente que se hable de la película o intenta plantar esa semilla que después se transforma en una realidad. Jorge Valle trabajó, y el proyecto Jorge Valle se trabajó de una manera muy orgánica con el distribuidor, en este caso con Movie, y
lo que intentamos hacer es separar muchas veces lo que creo que pasa entre el realizador y el distribuidor, que es ese como divorcio que existe cuando la película llega y se le entrega al distribuidor y toma, es tu responsabilidad que la película venda entradas. Y no es una responsabilidad del distribuidor o el exhibidor, en definitiva. Me parece que se tiene que dar más una planificación y un trabajo de equipo. ¿Y por qué no se da? Y no se da porque, fundamentalmente, porque lo que están contando, en este caso, los distribuidores, exhibidores, muchas veces los realizadores llegan con el proyecto, lo ponen sobre la mesa con una fecha determinada que se fija en un calendario y hay que estrenar. Entonces, y dame tantas vueltas y tantos días y hay un enojo de repente del realizador porque no están las vueltas contempladas y la cantidad de entradas, y muchas veces no se entiende que la lógica de programación también implica cuidar a la película para que se extiendan sus semanas de exhibición. No es salir y abrir una película con 50 vueltas y horarios y salas, porque eso le da una vida muy corta al contenido. Hay una lógica muy específica del distribuidor y del exhibidor en programar esa película. Entonces me parece que el trabajo coordinado entre el realizador, productor, director y el distribuidor / exhibidor es muy importante. Nosotros llegamos en el mes de diciembre a hablar con nuestro distribuidor, en este caso con Movie, a plantear que en el mes de mayo estrenábamos Jorge Valle. Trabajamos durante 4 meses en la construcción de esa película. Es decir, definimos una estrategia de trabajo coordinada en donde desde nuestro lugar como productores pusimos todos nuestros recursos para promocionar y brindarle al espectador, al potencial espectador que después define ir a ver la película, la posibilidad de decir, voy a ver esa película, quiero ver esa película. Y en base a eso se determinaron pasos que involucraron el afiche, el making of, una agenda de prensa como pocas veces habíamos generado, casi 60 notas de prensa se hicieron en un mes, o sea, durante un mes, evidentemente, año electoral contribuyó también a que la película cayera, eso estaba también previsto dentro de la planificación. Entonces me parece que, y resumiendo, el trabajo del productor y el director tiene que estar a disposición del exhibidor y del distribuidor para darle todos los elementos necesarios para que esa película pueda tener su vida útil lo suficientemente larga en las salas comerciales, y ese divorcio que entiendo que muchas veces existe entre esas dos figuras debería intentar acercarse y debería trabajar mucho más coordinado. Me gustaría hacer una precisión porque, como dijiste en su momento, esto lo va a ver gente que no conoce la mecánica del negocio, ¿no? Y muchas veces hay una mezcla que creo que no es saludable para que los realizadores entiendan. Una cosa es el distribuidor y otra cosa es el exhibidor. Si bien en nuestra plaza hay muchas empresas que hacen las dos cosas, en realidad dentro de la cabeza de la empresa se hacen las dos cosas por separado, ¿no? El que programa las exhibiciones generalmente piensa con mentalidad de exhibidor de cine, y el distribuidor trata de pensar con la mentalidad de cómo vendo entradas con este material que me trajo, con este hijo que me trajo este productor. Entonces hay son dos tareas distintas. Sí, ¿no? Muy complementarias, ¿no? Porque si un distribuidor hace bien su trabajo es porque hay un exhibidor que también tiene la disposición para... Sí, pero hay un tema. El exhibidor trata de darte las vueltas, o sea, los cines tratan de darte las funciones, tratan de programar la película. Pero vos tenés que hacer tu trabajo y pensar, esta película, ¿la voy a poner muy abierta o la voy a cerrar y después la abro? Es una película que tengo que salir muy abierto porque la película tiene... Muy abierto es muchas salas, muchos horarios. Abierto es muchas salas, muchos horarios. Vos podés salir, como fue el caso, vamos a hablar concreto del éxito de este año, de Jorge Valle. Jorge Valle se programó en muchas salas, o sea, muchos puntos geográficos. Sí, de todo el país. Sí, pocos horarios. La gente tenía que ir a verla en esos horarios. Entonces, esos horarios la gente llenaba las salas. Eso generó una posterior expansión de horario. O sea, vos podés hacer otra cosa. Podés ponerla en pocos horarios, en pocas salas, más cerrada todavía. Eso en el negocio los americanos le pusieron un nombre, roadshow. ¿No? Nosotros acá le decimos cerrada. Creo que es más sano hablar en castellano. Más sano hablar en castellano. Cerrada. Bueno, la ponemos más cerrada
y después, si la película reacciona bien, el público la acompaña, se llenan las salas, la vas abriendo. Y después la volvés a cerrar. Tenemos un caso concreto, es este el caso de Jorge Valle. Cerradita, abierta, cerradita. Éxito. Bueno, no sé. ¿Por dónde arranco? Bueno, sí, con lo que decía Álvaro, sí, obviamente. El laburo del distribuidor, obviamente, es defender, trabajar y defender la historia, ¿no? La trayectoria de la película, y el trabajo del exhibidor o programador es tratar de que ese complejo o que ese grupo de complejos venda la mayor cantidad de entradas. Entonces ahí se da, ¿no? Un poco digamos, no sé si es conflicto, me salía la palabra, pero sí es un conflicto también en el cual, obviamente, a veces es un poquito complicado. Pero yendo un poquito para atrás de lo que estaban hablando al comienzo, de que, digamos, la mayoría de los realizadores muchas veces vienen, a mí me pasó distribuyendo muchas películas uruguayas, de que me venían ya con la película pronta, me tiraban el disco duro ahí y me decían, che, tengo esta película, tengo tráiler, tengo afiche, distribúimela. ¿Para qué precisas distribuidor? Es decir, entonces distribuir, ¿qué es? Implica llamar al circuito comercial, que obviamente tiene contactos, generarle algún tipo de estrategia, pero con algo que no solo la película ya estaba pronta, sino también hasta los materiales de comunicación. Entonces era realmente muy difícil. Yo desde hace unos años, aparte, estoy tratando de trabajar un poco también con los estudiantes o con los realizadores, con pequeños cursos de distribución, en el cual creo, digamos, que el punto central, el objetivo de estos cursos pasa por, no para que aprendan sobre distribución, no. Lo que sí que nos interesa, o me interesa particularmente, es que todos aquellos que van a hacer una película, están en la etapa de producción, de preproducción, están terminando el guión, empiecen a tener primero dos cosas. Una conceptual de que desde el primer día que deciden hacer una película, hay una cosa que se llama distribución y una cosa que tienen que pensar de que ese hijo que están haciendo va a tener que tener vida propia y tratar de llegar a las salas, y está pensado para que la vea gente, la vea público. Va a ser adoptado. Eso es la primera. Y la otra cosa es todo ese proceso que Álvaro lo habló en 3 o 4 películas que fueron muy exitosas hace casi 20 años, o en algunos casos hace más de 20 años, pero que después... Pero te pongo un ejemplo más reciente. La teoría de los vidrios rotos. No, sí. No. Parecido. O sea, pero, claro, se trabajó en conjunto como para poder llegar a un resultado, como en Jorge Valle. No, sí, pero a lo que voy es generalmente, no solo muchos productores desde el día 1 están tan concentrados en hacer la película, que realmente los aspectos, es decir, lo que tendría que venir después y lo que sería un poco el eje central, yo hago esta película para que la vea gente, realmente no tiene una consideración central. Pero el otro hecho sumamente importante es que durante todo el proceso de realización de la película, uno tiene que estar pensando en ese día después y generando los materiales. Es decir, no solo estás rodando la película, estás generando los materiales que van a ser parte del tráiler, las fotos que van a ser parte del afiche, los actores que pueden en algún momento también ser parte de la campaña. No es solo precisar a los actores el día del preestreno o que fuera, sino también podés precisar, agarrar a César Troncoso y decirle, en pleno rodaje, haceme esto, aquello, que capaz que no está en la película, pero luego sirve sí para... Entonces, yo creo que eso es fundamental. Introduzco una contracara ahí, ¿no? Poniéndome desde el lugar de las casas productoras, también dicen, bueno, igual aunque hagamos todo eso, en la distribución más comercial, si hay algún tanque, como se dice a las grandes películas de Hollywood, bueno, vamos a marchar igual. Me voy a apoyar más en los circuitos más culturales, puede ser Cinemateca, Sala B, puede ser la Sala Citarrosa. Entonces ahí es como que se genera un desfasaje entre esto que estamos hablando, que es una película uruguaya en igual condición con cualquier película de cualquier otra parte del mundo, y los circuitos donde después las obras uruguayas están teniendo más vida, ¿no?
Hay un tema, o sea, la lógica de los mercados es así. Los cines los dueños de cine invirtieron millones de dólares para hacer sala de cine, para vender entradas de cine. Es un negocio. Entonces, nosotros tenemos que entender cuando... Yo aparte de películas uruguayas, que distribuyo varias, distribuyo cierto cine llamémosle de calidad. Para poner un nombre, no me gusta, pero polémico, pero bueno. Sí, cine un poco comercial, digamos así. Entonces, yo estoy acostumbrado a trabajar con la lógica, con esa contralógica del exhibidor que quiere vender muchas entradas y yo que tengo películas que no venden tantas entradas. Entonces, tengo que adaptar el cuerpo. Pero entonces entendés que está esa lógica de Sin duda. Es que esa lógica es nuestro mercado. Y te tengo que decir que a esa lógica los exhibidores de cine de Uruguay le ponen mucho cuerpo cuando ven una película uruguaya. Le dan oportunidades, se muestran abiertos a programar cosas. Lo que pasa es que también no le puedes llevar cosas imposibles o mal manejadas. O sin un distribuidor experiente que le dé cierta seguridad al exhibidor de que va a ser manejada en forma más o menos profesional. Claro, pero ahí entramos en eso, bueno, si la hubiesen dejado una semana más, si el segundo fin de semana la sacaban del horario central, la dejaban en el horario central en vez de poner a las 3 de la tarde, entonces entras en esa lógica de ¿qué hubiese pasado? Sí, claro, ustedes tienen muchos años de experiencia, creen que no hubiese vendido las entradas suficientes como para mantenerse una semana más en cartel. Yo pienso en genérico, ¿no? De los estrenos uruguayos de los últimos tiempos, yo no conozco que se le haya hecho ninguna herejía a ninguna película uruguaya. Tengo que pensar, tendría que pensar mucho a ver que no se le haya dado todas las oportunidades necesarias. Y hay otros casos favorables también a lo que tú dices, que también barre con el mito de las fechas. Un tema fundamental es regirse por un competitive. Ese competitive, que para que... ¿Qué es un competitive? Eso justamente iba a explicar, es un esquema donde se van colocando son la grilla de las fechas de las películas. Ese es el día que vas a estrenar. Previo a ese tenés que desarrollar un plan de negocios, cómo promoverla, definir el target. Pero iba, por ejemplo, a Mi Mundial, una película que estrenó en vacaciones de julio. Una película que se concibió mucho tiempo antes, construyendo de cómo se iba a llegar al público y compitió con películas de Disney. Y vaya que se hizo un muy buen papel, una película que estrenó contra lo que tú decías, los tanques, y un producto uruguayo que obviamente trabajó con tiempo, se coordinó esa estrategia, estrenó en vacaciones de julio. Y la película realmente funcionó. Entonces, siguiendo, como dice Álvaro, yo no recuerdo tampoco películas así. Pero, o sea, que no se les haya dado, que no se les han dado todas las oportunidades a algo que realmente, o sea, no recuerdo. La verdad, que me gustaría que alguien me dijera Gabriel, pensá. No, yo creo, hoy día es más fácil estrenar, porque obviamente hay un circuito independiente, cultural, que permite que muchas películas, digamos, documentales o películas que a priori sabemos que es para un público de nicho o un público reducido, tienen ya salas que van a funcionar. Quizás Cinemateca, Sala B, Live 21 o 21. Alfabeta, algunas funciones. Entonces un documental de repente tiene 2 o 3 salas que permiten tener por lo menos una continuidad de entre 3 y 5 o 6 semanas. ¿Ya? Quizás hace 10 años atrás pasaba de que de repente estrenabas un documental de Aldo Garay que vos sabías que era una película sumamente interesante, que había ganado premios en festivales, pero no existía ese circuito alternativo y entonces tenías que tratar de ver cómo hacías para estrenarla en el circuito comercial. Obviamente que tenías que hacer una salida muy pequeña, cerrada, muy de pocas salas o una sola sala e incluso pocos horarios para juntar a todo ese público que sabíamos que era poco en esas pocas funciones. Entonces, de repente, la película no funcionaba y a la segunda semana ya estaba en un horario marginal y a la tercera semana ya no estaba en cartel. Entonces, digamos, a lo que voy era que
que el contexto y la realidad era bastante hostil para ese tipo de películas. Hoy es mejor. Hoy por lo menos, es decir, yo creo que hay varias cosas para decir. Obviamente para películas como la que está, un documental de El Casamiento o otra película de Aldebarán, pues salió el ejemplo, u otras películas, hoy es mucho más sencillo porque cualquier película documental, buena, mala, lo que fuera, tiene la posibilidad de estar en Cinemateca, en Sala B, en alguna sala más, y entonces está. Es decir, si no va gente en 4 o 5 semanas es porque realmente la película. Ojo, estamos siempre hablando de Montevideo, ¿no? En un momento capaz que tenemos que hablar un poquito del interior también. Pero en aquel momento, realmente para ese tipo de películas no había un contexto de exhibición, digamos, amistoso. Es decir, no habían salas amistosas, pero eso no quiere decir de que, digamos, si esa película hubiera funcionado, es decir, el circuito comercial yo no tengo dudas, yo soy independiente, trabajo con el circuito comercial de hace casi 20 años, cuando una película funciona, uruguaya, extranjera, donde sea, la película sigue. Sí hay que tratar de ver los huecos, los momentos, ver el competitive, ver cuándo realmente la película puede llegar a funcionar, tener espacio sobre todo, y si la película funciona va a seguir. Otra cosa que quiero aclarar es que en un contexto mucho más favorable, mucho más amistoso para las películas pequeñas como el de hoy, también igualmente es muy importante lo que hizo la película de Federico, en el sentido de que si vas solo a Cinemateca, Sodre y este contexto, ¿no?, de nicho pequeño, siempre estás hablando de que la película difícilmente supere los 3, 4, 5 mil espectadores. Si vos realmente querés tener un éxito, entre comillas, que puede ser, depende, el éxito de cada película depende de lo que es cada película. Hoy hablaríamos de alrededor de 20.000. Bueno, pero para hacer 20.000 espectadores, sí o sí tenés que haber salido al circuito comercial y haber funcionado bien durante varias semanas en el circuito cultural. La única película... Comercial, perdón. La única película, y es realmente es una excepción, y a mí me cuesta mucho analizarlo, y 2x3 trato de pensar algunas cosas, es Bosco. Bosco hizo alrededor de 20.000 espectadores y más del 80% lo hizo en el circuito cultural. Pero es realmente la excepción absoluta. ¿Cultural Montevideo Interior? Sí. Interior. Sí. Pero, son las excepciones que confirman la regla. Claro, sí, estoy completamente de acuerdo. Porque después de Bosco hubo una X cantidad de documentales, estoy pensando en el de Ida Vitale, que podían haber tenido la pretensión de hacerlo y se manejaron con espacio suficiente, sí, con estadía, con presencia en pantallas el periodo necesario para que lo hiciera, y sin embargo estuvieron, quiero pensar, el Día Vital estuvo como 5 semanas en Alfabet, en Cinemateca, y no llegó a ser muchos espectadores porque la película tenía un techo, tenía una barrera que era su gran calidad, pero su baja comercialidad, ¿no? Era excepcional de calidad, pero tenía, digamos, no era para todo el público. Bueno, capaz que ahí un poco es esto que hablamos de cuál es la vida de la obra, ¿no? Porque justamente, bueno, uno pretende, cuando hace una película, que esa película se vea por la mayor cantidad de público posible, que obviamente hay un negocio y se venda, pero es cierto que hay algunas películas que no todas las películas son para todos los públicos o para todos los espacios. Entonces es ahí donde empiezan a jugar otros espacios. Por eso esto que decías, lo de Bosco, me parece un caso muy paradigmático, porque fue una película que funcionó muy bien en el circuito comercial y también en el circuito cultural. Y realmente la comunicación se trabajó muy bien. Fue una película donde convivieron esos mundos, ¿no? El mundo comercial, el mundo cultural, no se escalonó, porque también en el paso del tiempo fue sucediendo que antes las películas primero entraban al circuito comercial, ¿no? Después se abría como un poquito esa apertura a otros circuitos más alternativos. Y hoy eso también, con el advenimiento de las plataformas, con una cantidad de cosas, fue cambiando, ¿no? O sea, conviven más.
conviven más, incluso los productores, en este caso muchos de los productores uruguayos aceptan en el buen sentido, por ejemplo, en el caso del oeste de Montevideo, ellos instalaron una política de estrenar las películas uruguayas en el oeste, las estrenan en el Florencio Sánchez, por ejemplo, y hay un diálogo y es como que, bueno, ¿no? Eso está habilitado en el buen sentido, obviamente, porque es un espacio donde el cine comercial, por un tema de distancia, no llega. Entonces, como que ahí no hay una competencia y, sin embargo, hay un diálogo. Y después empiezan esos otros espacios, ¿no? O sea, como es el caso del espacio de todo lo que tiene que ver con los territorios, ¿no? O sea, en el caso de Montevideo, por ejemplo, en los 8 municipios hay salas descentralizadas donde estamos programando una vez a la semana cine, ¿no? Entonces, bueno, esas películas uruguayas que dejan el circuito comercial, después ingresan a esas salas, pero... Y ahí, perdón, Melina, ¿cuál es la lógica para programar en los municipios? Bueno, dejaron de estar en las salas, pero ¿cómo si esta puede ir a aquel municipio, está aquel? Me imagino que eso después también... Claro, eso es un trabajo, o sea, nosotros articulamos con los gestores territoriales, porque es un poco lo que le pasa en el caso de los distribuidores o los programadores, los que conocen el territorio, al público que va y a quién le quieren llegar, son las personas que están allí. Que están en el territorio. Que están en el territorio. Entonces, lo primero fue identificar cuáles eran, por ejemplo, había traigo a cuento lo que comentabas de Mi Mundial, por ejemplo, una de las primeras cosas que se identificó fue el hecho de la necesidad de llegarle a las infancias, ¿no? Que bueno, que ahí todavía seguimos luchando, bueno. Anina y Mi Mundial como... sí, y hay Selkirk, sí, y hay alguna coproducción también de Sober con Colombia, pero sin embargo Mi Mundial hoy, digo, está todavía en el circuito, la estamos dando, ¿no? O sea, sigue funcionando en vacaciones de septiembre, porque hay una cosa que es interesante, que siempre decimos de la infancia, es que el público se renueva. Sí. ¿No? O sea, en un momento dejas de ser niño. Bueno, además otra cosa. En la Red UI, que abarca también todo el territorio, también es de las más pedidas en los centros culturales nacionales. Hay demanda de eso. Es que justamente es ahí donde se generan esos diálogos. Volví a lo que me preguntabas de los gestores. Lo que identificamos fue la necesidad de comunicar temáticas. O sea, transversalizar, ya sea por un corte más de efeméride o determinadas temáticas, agrupar películas, porque es esto mismo que ellos planteaban. Lo difícil que es para espacios comerciales que tienen una inversión determinada y que tienen que mover determinadas películas, se vuelve difícil, ¿no? Muchas veces llegarle al público, imagínense en espacios donde la publicidad es de corte barrial, es en redes, y también un poco es eso, no le podemos pedir a una película que pueda atraccionar, ¿no? Tampoco decís, llené la sala, ¿no? Como que a veces es un poco injusto, me parece, con el cine uruguayo, eso de llené una sala. En realidad lo importante es la presencia del cine y generar ciclos. Lo que detectamos es que lo que se necesita para comunicar, para que la gente sepa más o menos, que capaz que no conoce a este director o a esta película, pero sí sabe que este mes es el ciclo de realizadoras, ¿no? Entonces, bueno, cada lugar va a comunicar la película con los elementos que tiene de la película y va el ciclo. Bueno, pues Bosco llenó en todas las salas. Por eso digo, así como lo llenó en las salas comerciales, también lo llenó en los territorios, ¿no? ¿Vos querés decir algo, Álvaro? No, perdón, sí. Lo que decía Melina es muy importante, de que el público se renueva. Los chicos crecen, vienen chicos nuevos, ven películas nuevas, pero también ahora tenemos otra competencia. Haciendo un poquito de historia. La Noche de las Narices Frías se estrenó en Uruguay hace muchos años y se reestrenaba constantemente. Se reestrenaba. Lo mismo La Bella Durmiente, todas las películas para niños. Pero ¿qué pasaba? En aquel momento no había posibilidad de verlas en casa, posibilidad de verlas en plataformas, posibilidad de verlas. Entonces, ahora tenemos que ser muy astutos, ¿no? Porque Anina, Mi Mundial,
se renueva el público, pero también hay público que se renueva y que ve las películas de otra manera, por diferentes motivos. Vos le das una entrada gratuita, capaz, para ver una cantidad de gente, y hay cantidad de gente que no ve, que no sabe lo que es el cine, que el cine es el celular. Entonces, tenemos otros desafíos, otras formas, otras competencias, no competencias como de competentes, sino competencia en el sentido de habilidades. No de habilidades, en el sentido de competidores, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar muy en conjunto con todos esos factores, ¿no? Porque se nos renueva el público, pero también se nos escapa público. Pero ahí sumo una cosa que está en lo que decía Melina, que tiene que ver con la vida de la obra también, y es que muchas veces en este tipo de charlas, ¿no?, sobre estrenos y distribución y exhibición, estamos siempre en las películas del año. ¿Cuáles son los estrenos del 2024? Y capaz que alguna del 2023, y bueno, una. Y sin embargo, la historia del cine son todas las películas que se van haciendo año a año, y a veces programar el ciclo de realizadoras o el ciclo de cine infantil. El año pasado programamos retrospectiva 50 años del golpe, y en la cinematografía uruguaya, lo podrá decir Julieta mejor que yo, el periodo justamente de la dictadura es el que tiene mayor número de obras, por ejemplo, y allí programamos una cantidad de películas que tenían, bueno, de 20 años hasta estrenos y fue exitoso. Del año, ¿y sí? En eso quería entrar un poco, que me mantuve ahora callada, porque en realidad una de las cosas que veo también en la mesa es que estamos hablando de una vida de la película corta. Y tomo la metáfora de la vida humana y pienso, es como que, ok, proyectamos la vida de ese niño o niña que va a venir, le planificamos, lo damos en adopción, pero lo abandonamos en la mitad de la vida. Es decir, es como que si la vida se cortara allí en un momento donde no va a tener más. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo guardamos en un asilo. Horrible la metáfora, pero es real. Al máximo lo guardamos en un lugar. O sea, pienso, no hay espacio para trabajar con las películas que ya tienen por ejemplo, 50 años, 60 años, 70 años. Sí, hay espacio para otra que renovación de público. Es público que nunca se enteró y que tiene la posibilidad de ver una obra que no la tiene de otra manera, a ver, según como podamos, pero puede ser solo en el cine. Pero para eso supone no solo reprogramar, sino tenerla guardada en las condiciones. Eso ni que hablar, poder verla es la condición sine qua non, si no, no hay nada que se pueda... Si no hay un soporte que podamos usar, claro, no podemos verla. Claro, pero existe el soporte digital, tenemos sistemas para transferirlas, lo que tenemos que hacer es hacer el trabajo para que eso pase. Y entonces, ¿qué nuevas miradas podemos ofrecer al público más joven sobre películas de hace 50 años, de hace 70 años, de hace 100 años? Y funcionan. Yo programo el Cinearte del Absolutamente funciona. Y realmente 2 por 3 agotamos. Y absolutamente van funciona. Entre 50 y 200 personas. Absolutamente. Los lunes a las 6 de la tarde a ver una película que... Talante, por ejemplo, ¿no?, que tiene 80 y pico de años. Bueno, hay un montón de gente. Y todos los lunes en el Sodre hay 2 películas que se dan. ¿Y se proyecta versión digital o con 35? No, en el Sodre tenemos que pasar digital, pero igualmente están casi todos remasterizados. De todas maneras, necesita mucho del trabajo de la distribución y de esto que estaban comentando, este know-how de poder entender dónde trabajar esa película, cómo llegarle al público, cómo ponerla, ¿no? O sea, es exactamente igual, es concebir el ciclo vital un poco más largo, un poco más ambicioso en el tiempo, me parece. Pero sí hay una ventana de oportunidad ahí. Y creo que en el mundo que nos toca vivir, donde parece que no hubiera fronteras o cuestiones, o que las imágenes globales circulan todo el tiempo, hay un contraflujo donde las imágenes locales se hacen cada vez más necesarias. Y en realidad todo bien con el cine clásico, ¿no?, los 20, los 30, todo bien con mirar películas de autor europeas y qué sé yo, pero estoy seguro, o sea, lo que moviliza emocionalmente
ver imágenes propias, locales, que te remiten a tu pueblo, a tus abuelos, tu ciudad, en los años 30, por ejemplo. O sea, yo trabajo con archivos de películas, imágenes de películas amateur, pero también las profesionales. El Palacio Salvo es uno de los hits, el Palacio Salvo en construcción o el Palacio Salvo en los años 50, es uno de los hits donde la gente te dice, vamos a pasarla otra vez, vamos a verla, porque ¿de dónde está esta imagen? ¿Cómo se puede ver? La película de la construcción de la Rambla Sur. Sí, hablar de eso. Es una película que incluso además, desde el punto de vista del formato, ni siquiera tiene las dificultades que pueden tener otras imágenes sueltas o películas difíciles de pensarlas como se acostumbra a ver el texto fílmico, ¿no? Sí, con un una comienzo obra. de una obra cerrada. La película Rambla Sur es una obra cerrada. Son 71 minutos de construcción de la Rambla. Eso es hoy podríamos llamarlo documental, no fue concebida como un documental. Pero bueno, hay que trabajarla. Bueno, ahora que apareció en la escuela Artigas en Paraguay el material de la visita de la escuela, también. Y ves que hay como una avidez por verla. Quieren, Claro. ¿cuándo la? Porque como es silente, está. Pero el trabajo que se hizo en Lapa de digitalización, con todo el recorrido que hizo las latas para llegar acá, te das cuenta que la gente está esperando para ver eso. Pero además de lo que la película tiene en sí para ofrecer, también le podemos poner desde la distribución, desde la concepción de esto que hablabas hoy, de la comunicación con públicos, con nuevos públicos, le podemos poner otras cosas a esa película para poder actualizarla. Ni que hablar desde el punto de vista técnico, se puede restaurar digitalmente. O sea, hemos avanzado muchísimo en el sector en postproducción. Tenemos las herramientas para hacer postproducción y poder devolverle a la película, no sé, dentro de las condiciones, sin alterarla, ¿no? Sin alterar las condiciones naturales de la película, podemos mejorar el sonido, podemos mejorar la imagen, podemos rellenar los faltantes, podemos darle una calidad que se vea en una pantalla grande. Pero también hay maneras de mostrarla, no inventamos nada, qué sé yo, la música en vivo, contenidos que se vinculan. Nosferatu, por ejemplo, con piano en vivo en la Sala Verde y se llenaba, vinculación la sala. Vinculación con artes Cinemateca. escénicas, con cuerpos, o sea, proyecciones no convencionales. Ahora, estamos hablando de cosas geniales, pero son cosas geniales que precisan, están fuera del ámbito, o sea, una gran parte están fuera del ámbito comercial o precisan una intervención de determinados agentes, y no voy a decir cuáles, ustedes pueden aportar cuáles pueden ser, para hacer que esas cosas maravillosas ingresen al circuito comercial. Pero también son una oportunidad de negocio. También son una oportunidad de negocio. Lo hacen, o sea, en el mundo se funciona así. Hay un nicho construido en torno a estas cosas, a estas series. Y hay una inversión de las empresas privadas en la espectacularidad que estas proyecciones pueden adquirir. Orquestas, cuerpos de baile, presentarlos en teatros mayores de las grandes ciudades. Eso sucede y la obra pasa a ser, o sea, eso es el trabajo de también distribuidores y de la gente del marketing, la gente de la gestión cultural que le pone, que la actualiza, que la trae a nuestra época. Y yo creo que, a ver, que hay una oportunidad, y no estoy negando la necesidad y la obligación que el Estado tiene y el sector público tiene en cuidar ese material, porque si no se puede ver, no hay nada que se le pueda poner encima. Digo que hay oportunidades de negocio en la distribución y en la exhibición y en la creación de obras nuevas, actualizando todo ese pasado. Y está ahí para trabajar, o sea, es una oportunidad, está ahí para trabajar. Sin irse tan atrás, las películas que vos traías al inicio, que tienen 20, 22 años, se podrían reprogramar en un ciclo de retrospectiva, como decía Melina también, y se puede reprogramar en circuito comercial, ¿no? Sí. ¿Y para vos no serían exitosas? Porque te noté como medio escéptico con esa posibilidad. No soy escéptico, soy el tema es disponer de los materiales actualizados, ¿no? O sea,
nada más que eso. Estamos hablando de cosas que fueron hechas en otros formatos, en otras, ¿no? Hay que disponer de, hay que invertir en traerlas a DCP, a digitales, ¿no? O sea, la tecnología está. También, ¿no? No, los derechos, en el caso de lo que hablamos, los derechos están en manos en este momento de sus productores. Claro, sí, porque generalmente cuando se compran derechos, los distribuidores tienen determinados años. Nosotros tenemos de territorio y años. Pero en el caso del cine nacional, o sea, de las cosas de acá, claro, estamos hablando de cosas que hay con quien hablar para renovar los derechos. Y si no hay herramientas para trabajarlas desde el punto de vista jurídico y se pueden generar ciertos derechos, por ejemplo, no sé, se puede adquirir algunos derechos. Cuando digo desaparecieron las casas productoras o desaparecieron... el caso de los materiales que pasaron a dominio público, sí, pero el caso que hablábamos de películas uruguayas más recientes que se estrenaron en 35, eso es recuperable porque los productores están acá. Sí, claro. Bueno, Whisky este año son los 20 años, se va, claro, a reestrenar. Así que y el año pasado esto que mencionabas, por ejemplo, que también fue fecha del viaje hacia el mar, la pasamos y se vio muchísimo. La pasamos hasta en TV Ciudad y también funcionó muy bien. Hay que ayudarla. Por ejemplo, ahora decías de Whisky, capaz que hay un montón de estrategias para producir en torno a la proyección de la película. A ver, ¿qué va a pasar? Seguramente tengamos la posibilidad de ver la copia 35, que no va a estar en las mejores condiciones, pues una copia que estuvo paseando por muchas salas. Igual es increíble, pero gente de 20 años que nunca vio 35, cuanto más rayada esté la película, más le gusta. Pasó con 25 watts. Los primeros minutos eran pasó con 25 imposible. watts. Que yo dije, por favor, me duele ver esta película así. Y por otro lado tenía al lado gente de 20, 25 años que estaba fascinada y gente de 25 años que quedó por afuera, que no pudo ver, porque se agotaron las entradas para ver reestreno 25 watts. Entonces, y que les trajo un Uruguay ahí finales de los 90 que no tenían ni idea. Yo quería hacer mención a dos cosas importantes que dijo Julieta y otra que dijo Gaby. Una con respecto a esa, que es un gravísimo error de los realizadores y productores uruguayos, pensar que la vida útil de una película termina cuando baja de cartel. Y ahí me saco el gorro, ¿no?, de productor, realizador audiovisual y me pongo el de distribuidor, que es una cosa media rara que convive en mí y que explica quizás muchos de los antecedentes de Medio y Medio Films en cuanto a estrenos y la vida útil de las películas. Hoy hablaba mucho de Bosco. Greg Mortimer se estrena casi que en paralelo, en una fecha bastante similar a Bosco, y mientras Bosco tenía un éxito impresionante en salas, Greg Mortimer lo tenía en el circuito alternativo recorriendo el país. ¿Circuito alternativo con tal? El circuito alternativo básicamente lo que busca es a través de pantallas inflables o pantallas de otro tipo, estructurales, recorrer distintos barrios de la ciudad de Montevideo y localidades del interior del país y llevar el cine hacia regiones y lugares donde no existen infraestructuras de salas de cine. O incluso lugares donde sí existen salas de cine, pero complementamos con un sistema de distribución que busca democratizar el acceso al cine y llegar de manera gratuita a muchísima gente. Nosotros, con Greg Mortimer, que tuvo una vida comercial muy corta, porque se estrenó en diciembre, post pandemia, con un momento muy difícil del cine porque la gente no iba a las salas. Entonces pasamos rápidamente, sin pena ni gloria, con 2.000 personas en un mes muy difícil, como es enero además para estrenar, pero ya sabíamos que iba a pasar eso. Entonces diseñamos una estrategia que extendía el proceso de distribución de la película y la llegada a decenas de miles de personas, pero no en el circuito comercial, sino en el circuito itinerante, alternativo, gratuito e incluso fuera de fronteras. Entonces la película llevó la misma cantidad de espectadores que vos, con más de 20.000 espectadores, con 100 funciones durante un año y medio, 2 temporadas de verano y un invierno en el medio, en 100 localidades de todo el país. Funciones gratuitas que generalmente tienen mucha más concurrencia que en una sala comercial porque se interviene un espacio público, una plaza, un espacio verde, una playa, y se hace una función de repente donde tenés 500, 600 personas, en una sala entran 150, 200. Entonces,
tratar de diseñar y diagramar una estrategia de distribución que no le dé una vida tan corta a un proceso, en este caso hablo del documental, que es un género que yo trabajo y que me fascina y que he trabajado muchos años, que muchas veces, como decía Álvaro, lleva 2, 3, 4, 5 años de trabajo. No puede ser que muera en 2 semanas. Jorge Valle hoy tiene una planificación que busca llegar a 500.000 de espectadores. ¿Cómo vamos a llegar a 500.000 de espectadores? Bueno, hicimos un estreno comercial exitoso, vamos 13 semanas en cartel, atravesamos los tanques y las vacaciones de julio, sobrevivimos, pasamos ya a los 23.000 espectadores. Estamos en el sistema de pay-per-view, en una señal de cable, en paralelo al estreno comercial que sigue, o sea, están conviviendo 2 plataformas y además la promoción que está haciendo la señal de cable también está generando interés para que la gente siga yendo al cine. No bajó uno, subió el otro, se complementaron. Y ya estamos coordinando el estreno en televisión abierta, estamos coordinando una serie de cineforums en los 8 campus universitarios de todo el país para más de 50.000 alumnos, donde tenemos la posibilidad a través de la Universidad de la República de dar exhibiciones y charlas con los estudiantes. Vamos a sacarla en cine itinerante en toda la temporada de verano. Es decir, hay una planificación de la película que tiene 1 año y que extiende la vida útil de difusión y distribución de la película en 1 año e implica un montón de soportes y plataformas. No solamente el cine tradicional y las salas comerciales y las salas culturales, sino también el cable, los eventos alternativos y gratuitos, los eventos culturales universitarios. Hay un montón de posibilidades, pero tiene que tener la estructura de una productora, una figura dentro de distribución propia que genere, no que vaya buscando un distribuidor externo, que ese distribuidor interno planifique una estrategia y se conecte después con un agente externo y planifique una vida mucho más útil de un proyecto cinematográfico. Y además el documental, hoy, lo decía Gabriel sin decirlo, pero lo dijo muy bien, goza de muy buena salud. Hoy hay una avidez enorme del público en ver documentales, en las salas de cine incluso. El documental siempre históricamente estuvo con esa... ¿no? Plagado de prejuicios de que no voy a ver un documental de cine, espero que baje, lo veo en televisión o lo veo el domingo en casa en Canal 5. O muchas veces decían, sobre todo el documental es un formato para televisión. Y vos te digo, es aburrido, es técnico. Hoy el documental goza de muy buena salud y para los estudiantes que están mirando, tienen una posibilidad que nosotros al principio no teníamos. Hay un montón de posibilidades de llegar a salas. Hay un interés real del público de ver documentales y eso hay que aprovecharlo también en ese sentido. Me parece que es muy importante lo que decían ambos y estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, yo escucho y ahora introduciste la idea de un distribuidor adentro de las casas productoras, lo cual muchas de ellas son unipersonales o 2 personas, parece raro de pensar, pero quizás lo que falte, pero juntando un poco las conversaciones, en esto de programar, hacer una tarea de marketing, hacer un cuidado desde la comunicación más integral, falta como una figura casi como publicitaria que sea este eslabón entre la creación de la obra propiamente dicha y la llegada a la distribución y la exhibición o la llegada después a un mundo, si se quiere, más alternativo de programación, como que falta ese elemento en los eslabones de la cadena, ¿no? Yo dije distribuidor, pero creo que es una cabeza comercial. Es casi una cabeza comercial, publicitaria. En algunos casos sí. Este es un claro ejemplo de concepción de cómo trabajar. Muchas veces las productoras lo que les falta, y vuelvo al principio, es desde el día 1 un comunicador, un estratega que vaya llevando qué decir, cómo decirlo, a quién decirlo. Porque hay 2 cosas fundamentales que después estaría bueno conversar. La formación de público. Creo que ahí la figura misma de la institución, en el caso ACAU, debería trabajar mucho en la formación de público. Lo que hace Melina es la contribución a ese público infantil, porque el cine en definitiva también, es una experiencia. También un público adulto. Sí. Pero las nuevas generaciones que hoy están acostumbradas y que son nativos digitales, empiezan ya con un celular. Entonces tenemos que llevarlos a vivir la experiencia, que es el cine. El cine es experiencia, es ir a ver una obra y vivirla. Y mucha gente, tal vez no conozcas, muchos chiquitos que van a las salas gratuitas a ver Mi Mundial, a Nina, otro ejemplo también exitoso, que incluso hubo un programa donde las escuelas al cine
esa película era un emblema. Iban a escuelas y los chiquilines por primera vez se enfrentaban a una pantalla grande. Y esa experiencia estoy seguro que es inolvidable. Y ese creo que es lo que debemos trabajar hoy en día como objetivo número uno, para que también conozcan estos archivos, pero la formación de público. Y tenés razón, Álvaro, también el público mayor. Existen programas también en la tendencia. Y ese es el foco. Pero después, justamente lo que decía Fede, es que en ese tránsito de concebir el lanzamiento de Jorge Valle, fue un poco que me encontré con un comunicador, con un productor, un distribuidor, y hablábamos el mismo idioma. Y en definitiva, nuestra parte de distribución en las salas se cumplió. Después él, obviamente, está encontrando las otras ventanas, los otros espacios para la continuidad de la obra. Y después se verá si la obra, tiempos más adelante, vuelve al cine como recordatorio, pero no se detiene. Y es ahí esa figura que tú dices que me parece muy importante. Las productoras deberían tener siempre alguien que piense en el más allá, un comunicador. Eso es lo que algunas productoras yo he visto que no tienen. Pero bueno, es cuestión de charlarlo y comenzar a cambiar las oportunidades. De hecho, Medio y Medio, dentro de su estructura de producción propia y de distribución, ha colaborado y contribuido enormemente en estos últimos 10, 15 años con otras productoras, brindando el servicio nosotros hacia ellos. Es decir, nosotros, si bien los contenidos son propios y los producimos nuestros contenidos, lo que hacemos también es distribuir contenidos de otros realizadores a través del sistema de cine itinerante gratuito. Muchos realizadores incluso han optado por estrenar únicamente en el sistema itinerante y no pasar por las salas. Voy al ejemplo de Fernando Epstein con la película 3. La película 3, después del éxito de Gigante, se estrenó en el circuito itinerante y no pasó por salas. Fue una decisión. Pasó brevemente con algunas funciones. Sí, se estrenó, hizo una premiere, hizo una semana y después salió en el circuito itinerante a hacer una gira. Es decir, le priorizó el interior del país, porque además el cine itinerante complementa al circuito comercial y cultural desde otros lugares. Y no es solamente tampoco, el cine, comparto plenamente lo que dice Álvaro, es una experiencia, también es un agente transformador, es una herramienta de comunicación, contribuye a la formación de público y hemos trabajado mucho en tratar de amigar ese divorcio que existió mucho tiempo entre el cine nacional y el público uruguayo. Tratar de trabajar fuertemente en la formación y en acercar las producciones nacionales y los realizadores al público. Para nosotros era un trabajo muy importante. Y nos pasa que cada vez que llevamos una película y va el realizador a dar una charla, que trabajamos mucho en eso. Con Jorge Valle hicimos más de 25 charlas en todos los cines de Montevideo. Estuvimos en el Sodre, estuvimos en Cinemateca, estuvimos en Live, estuvimos en Movie, en Grupo Cine. Cada vez que nos presentábamos a charlar con el público, la sala se agotaba. Entonces la gente tiene interés de conocer a los realizadores, de conversar, y eso también es importante, además de la experiencia. Y el interior. Y el interior ni que hablar. ¿Ibas a decir algo? Sí, que bueno, que eso tiene que ver con lo que decían al principio sobre que está bueno involucrarse desde el principio del proyecto para saber qué necesita la película, si es para un circuito más para un circuito itinerante, no, pero quería decir una cosa que también el cine puede mirar otros espacios por ejemplo, no sé, pensemos en el arte contemporáneo, ¿no? Si hay cosa difícil de trabajar en términos de mediación es el arte contemporáneo. Y el arte contemporáneo está abriéndose un montón de espacios nuevos públicos gracias a lo que se llama mediación ahora, ¿no? Que existió toda la vida, que eran como las áreas educativas de los museos. Y no es otra cosa que diseñar estrategias para conectar algo, digo, difícil, espero que nadie se ofenda, pero el arte contemporáneo es difícil para comunicar y conectarlo con estos públicos y esa mediación capaz que es la que nos falta también en el cine. Está la figura desde la publicidad, del distribuidor que puede pensar cómo sacarlo y cómo conectar con los públicos, pero capaz que no es solo en términos de publicidad para que tenga un fin comercial, también puede ser en términos más indirectos, en algo más de red, qué sé yo, no sé. Sí, la huella de las palabras, por ejemplo, una película de estreno reciente
su primera, creo que una de sus primeras exhibiciones fue en el auditorio de la FIC, por ejemplo, o sea, auditorio ¿no? completo, bueno, obviamente una figura como la de Perico Pérez Aguirre, o sea, esas estrategias, y ahí también entra mucho, y lo engancho con lo de Valle o con lo de Bosco mismo, con la figura del archivo, de la memoria, de cómo ver y qué otras cosas están ahí, ¿no? Y nosotros le damos un determinado sentido, ¿no? Porque obviamente eso hace la diferencia. Porque hay que trabajarlo, hay que educar, pero educar no en un sentido unidireccional, sino también escuchar a la obra y lo que decían al principio, ¿no? Ver qué necesita la obra y cómo se puede, no sé, ver cómo se puede hacer para conectar con ese público nuevo que está con 1000 pantallas, pero que también escucha playlist con música, que también, no sé, hay un montón de cosas para trabajar volviendo a 25 watts, no sé, la música en las películas de Control Z es algo que podemos trabajar muchísimo y todavía no lo hemos hecho, y sin embargo tenemos un montón de gente que puede entrar por la música. Niña Lobo en temas propios, por ejemplo. O sea, hay diálogos que están ahí que vuelven al punto de lo que ustedes planteaban, ¿no? De cómo ir conociendo esa película, de cómo puede permanecer, cómo volverla a leer, ¿no? Hay un término que a mí no me gusta mucho usar términos ingleses, pero no encuentro otro. El crossover de los contenidos. Claro. Eso es fundamental. Fundamental. Hoy no podemos pensar es decir, en el cine uruguayo sobre todo y cine independiente, pensar en distribuir una película y pensar solo que eso va a funcionar con funciones regulares. Claro. Hoy creo que tenemos que pensar en las campañas de impacto, que se habla todo el tiempo, y sobre todo en los eventos. Es decir, tiene lo que vos decías, ¿no? De circular, que el director, que el equipo técnico o que alguna característica que tenga la película acompañe a esa película y vaya generando ese boca a boca. Es decir, en el Sodre pasa, en la misma película, un jueves con gente o con parte del equipo, con el director, podemos agotar, y la semana que viene damos la película pelada y va un tercio o un cuarto de la gente que de repente fue la semana anterior. Entonces, es decir, ese tipo de cosas es realmente importante, hay que apoyar, lo tenemos, y entonces eso me parece que es sumamente importante aprovecharlo, ¿no? Sí, y la película tiene que, vuelvo a la primera parte, a traer agua para mi molino, pero es que la película tiene que poder verse, ¿no? O sea, tiene que haberse guardado y después hay que invertir en si se puede recuperar algo en postproducción para trabajarla, para poder verse, porque si no, nada de esto se puede hacer, ¿no? Sí, hay una doble dimensión. Saber archivar la película y después, sobre todo en el género documental que salió bastante en la mesa, el archivo que usa esa película. Sí, ¿no? Que esa película también va a terminar siendo un archivo, pero otra vez lo que hablábamos al principio. Para el documental, poder tener recursos de archivo adecuados, no se lo tengo que explicar a Federico. Fue muy dificultoso el proceso de la búsqueda del archivo de Jorge Valle. Los informativos borran todo hasta una determinada época. Una cosa increíble. Y yo fui a buscar cosas que todavía tenía en la memoria y decía, pero ¿cómo no está esta cadena de televisión cuando este hombre dijo tal cosa? Y no estaba. Y fue muy dificultoso el proceso. Tan dificultoso fue que me di cuenta que incluso había 2 cabezas de investigación en paralelo trabajando, procurando el material de archivo que está en la película, y tan agotador que a la vez dije, pero esto no puede quedar acá. Entonces me comuniqué inmediatamente con la gente de Cinemateca y le dije, la película, una vez que termine todo su proceso de distribución, queda en Cinemateca a disposición de estudiantes y de gente que quiera trabajar, por el archivo que trabajé, conseguí, digitalicé, pero también por las entrevistas de gente que ya no estaba, no va a estar dentro de poquito. Caso de Daniel Ostori, con la última entrevista que dio en vida a la película y todo el bruto de la entrevista, ¿no? Entonces, la dificultad... ¿Está archivado del bruto? Claro. Entonces, la posibilidad de decir, bueno, todo ese... Ese círculo virtuoso, ¿no? O sea, hoy hablaban de que hay que estar en las primeras etapas de la producción.
esto es lo que el archivo también tiene que estar presente en las primeras etapas de la producción. Es decir, bueno, encontré esta entrevista y voy a usar 30 segundos. No, la entrevista vale toda. Claro, de hecho, por eso digo, todo el proceso de esas 100 horas de digitalización de archivo entre VHS, DVD y búsqueda está en un disco duro que la productora lo entrega a Cinemateca con las entrevistas de estos políticos, porque me parecía que era importantísimo que las dificultades que tuvimos nosotros en el proceso no la tengan realizadores jóvenes que quieran contar otra historia parecida y necesiten este archivo. A partir de esos materiales, claro. A partir de esos materiales. Viendo la vida, vos estuviste en el archivo de TV Ciudad, ¿no? Bueno, sí, es que ahora cuando vos decías eso, imagínate, hace exactamente 20 años, hacer el golpe 30 años después. Claro. O sea, que fue una serie documental de 8 episodios, donde, bueno, ahí sí que supimos lo que era ir a buscar a distintos archivos y encontrar material, y bueno, fuimos justamente al archivo de Cinemateca, bueno, todo lo que tiene que ver con la obra de Mario Handler, bueno, en fin, y en aquel momento el correo electrónico, los medios no eran tan rápidos, ¿no? Pidiendo autorizaciones para los usos de cada una de esas imágenes. Ese es un material que, por ejemplo, se pidió muchísimo a nivel académico en su momento, porque claro, tenía imágenes incluso de diarios que están en la biblioteca, ¿no? En el anexo del Palacio o en la Biblioteca Nacional, pero claro, la gente lo desconocía totalmente. Entonces ahí se vieron fotos. Pero es que está lleno de oportunidades que tenemos. Exacto. Mirando para atrás, acá a la vuelta de la esquina, en términos de tiempo, ¿no? A la vuelta de la esquina, quiero decir. Y tiro otra bomba, así, peor todavía. Es que no estamos guardando lo que estamos produciendo ahora, que tenemos la ilusión de que como es digital se va a guardar para siempre. Y en realidad es más fácil, en términos de preservación, acceder a películas filmadas en 1920 o 1950 que a las filmadas en 1980. Imagínense las filmadas entre 2010 y 2020, bueno, y nuestros días. ¿Y eso por qué? Porque no aparece el pendrive, quedó perdido, el disco duro quedó caduco. Porque la tecnología digital es menos estable que la fotoquímica y está sujeta a una vulnerabilidad técnica que si no, en este caso... Y magnética. Y bueno, la magnética es un agujero negro en el tiempo de los formatos, pero pongamos la digital. Si no tenemos productores que están pensando desde el vamos, necesitan hacerlo. Sí. Porque yo tampoco quiero demonizar la producción en el sentido de que decir, o sea, ¿por qué tienen que correr con los costos de soportes, la generosidad de dejar disponible, o sea, un minuto de digitalización en un escáner? No es lo mismo que 50 minutos o 60. Claro. Ese costo lo corre la producción. ¿Por qué? O sea, yo entiendo también esa parte. Miramos para afuera, bueno, existen subvenciones públicas para que cuando uno va a digitalizar una película que puede tener un interés nacional, por ejemplo, la entrevista que mencionabas recién, bueno, va a ser interés de todos conservarla, entonces... alguna ayuda puedes tener para digitalizar ese material, para que no te veas forzado a digitalizar solo los 30 segundos que vas a utilizar. Y eso también tiene que ver, y ni que hablar las películas que reciben fondos públicos. O sea, deben de tener desde el momento de planificación en las etapas de producción del film, distribución y exhibición, tiene que estar pensado el archivo. Porque un disco duro no es un soporte de conservación. Un disco duro va a fallar mucho más rápido de lo que se deteriora una película filmada en los 80. O incluso en VHS. Va a fallar más rápido el disco duro. Y va a ser más caro conservar toda esa cantidad de datos. Entonces, o sea, ok con el pasado, ahora le entendemos el valor a tener esa entrevista completa, a tener esas imágenes de los 70, a tener esos momentos tan necesarios y memorables de nuestra historia, pero ahora estamos construyendo el pasado de las generaciones que vienen y les vamos a dejar un montón de datos que no se pueden abrir porque el software o los sistemas operativos no se han ido actualizando, discos duros que si no se conectaron con cierta rigurosidad, con cierta planificación en tiempo, el disco duro ya no gira o lo que sea que le pase.
la humedad, lo que sea, las condiciones de almacenamiento que no están pensadas tenemos la posibilidad de ahora estar pensando estrategias, acuerdos con data centers, con lugares donde podemos almacenar de una manera segura lo que están produciendo ahora. Y no, yo comparto todo eso y aparte toda esta conservación de todos estos materiales lo estamos hablando siempre para ser utilizados para la realización o la producción de películas. Y no solo es eso, sino que también en los últimos años ha habido un auge de estudios cinematográficos o de la historia del cine. Y se han escrito muchísimo, y se está escribiendo y se está produciendo muchísima historia sobre el cine uruguayo desde los comienzos hasta la actualidad. Entonces, este tipo de materiales, este tipo de conservación de estos materiales son importantes para escribir también nuestra historia. Seguro, sí, seguro. Y también para pensar en términos de comunidad, ¿no? Porque, a ver, si se habla más de lo local, si se habla mal de nuestra historia, también, y si el cine pasa a ser un actor importante en contarte esta historia, entonces también eso le repercute, nos estaban hablando del buen momento del documental. Tiene que ver que se hayan hecho muchos documentales y de buena calidad, pero también tiene que ver de que hay cada vez más investigaciones, de que también la academia publica cada vez más libros, se habla más del tema. Es como una cuestión... Todo es acumulativo. Acumulativa y que empiezan a dialogar unos con otros, ¿no? Que hay más gente que se está dedicando también al cine, a la industria audiovisual. En la medida que los archivos dejemos disponibles más materiales digitalizados en alta definición, van a producirse más cosas. Claro, cada vez también hay más estudiantes, hay más escuelas, hay más espacios para poder contar. Y justamente un poco esto que hablábamos de la formación, que tiene que ver con esto de la distribución, ¿no? También tiene que atravesar todas las etapas, la formación en eso, ¿no? Yo creo que en el proceso también de un rodaje de una película, en esto que decíamos del guión, ¿no? O sea, es importante que todos los que participan lo conozcan, sepan qué es lo que están haciendo, porque siempre hay un sentido crítico para aportar a la hora de lo que está pasando, ¿no? Porque si no se vuelve algo muy fragmentado, ¿no? Esto que decimos, bueno, cada uno se dedica a una partecita, eso está bien, pero como que tener siempre la visión global de lo que está pasando es importante y siempre abre otras oportunidades, ¿no? ¿Vos querés decir algo? No. Terminando, pero necesito volver un segundo para atrás. Voy a salir un segundo de la metáfora de la adopción, porque es compleja, pero sí me quedo... cada equipo que crea una obra, cada guionista, director, vamos a suponer que piensa que tiene un Luis Suárez. Ya nació, viene a presentarte a su estrella. Y te dice, es así, vienen con su Luis Suárez. Y lo que estamos viendo es que vienen tarde, no hicieron, pero capaz que a veces no es Luis Suárez. Y hay que saber también transmitir eso. Porque, para usar el ejemplo que traía Fede, capaz que si esta misma obra es sobre Baltasar Brum, en vez de ser sobre Jorge Valle, que sabemos que la historia reciente funciona, porque ya veíamos que La Noche de los 2 años había funcionado, que Wilson había funcionado, que había algo con el documental de historia reciente que estaba funcionando, uno puede decir, Valle va a andar. Los documentales de TV Ciudad y Canal 5 sobre la dictadura también habían funcionado. Venían funcionando, Jorge Valle es historia reciente, está en el imaginario. Si todo este mismo trabajo, pero con un presidente más antiguo, capaz que no funcionaba, no era el Luis Suárez que terminó siendo. ¿Me siguen? Sí. ¿Cómo es el trabajo ahí cuando eso que se presenta no es lo que creen sus creadores que es? Bueno, primero tratar de bajarlos a la realidad. Para empezar, hay algo que todas las escuelas de cine, veo que hay alguna escuela de cine que se ha tomado el trabajo de contarle a sus alumnos a qué se van a enfrentar cuando vengan con ese hijo, ¿no? Hay otras que no. Otras escuelas de cine o escuelas donde los chicos salen sin saber
qué pasa después de que termine la obra. Entonces, cuando viene esa persona con ese que se piensa que es una cosa maravillosa y no lo es tanto, se trata de convencerlo, mira, esto es por acá, mira, esto no es para mí, pero es para que lo lleves por acá. Esto es... Pero siempre, ahí quería llegar. Siempre hay una vida posible. Sí, siempre. Quizás no es la de Luis Suárez, que es en las... No vas a jugar en la liga inglesa, pero podés jugar en Argentina o en Brasil. En ese sentido, por eso hay un circuito cultural. Y un circuito, es decir, si vos tenés un documental que vos, como distribuidor, programador, yo ahora hace años que no distribuyo cine uruguayo, pero sí programo todo el tiempo cine uruguayo y me llegan las películas y asesoro igualmente. Informalmente veo las películas y le digo, mira, esta película anda a hablar, yo 2x3, le digo, anda a hablar con Álvaro Caso, anda a hablar con Movie, anda a hablar con RBS, porque esta película tiene una vida de circuito comercial que está bueno, pero y hay otras películas, digo, mira, de repente puedes hacer una producción, no precisás hacer todo el laburo de distribución comercial. Sí tenés que elaborar mucho los materiales que tienen que ver con la comercialización, el tráiler, el afiche, cómo comunicar, un montón de cosas que sí tenés que elaborar, pero la historia pasa por ir a Cinemateca, al Sodre y abrir después con la Intendencia, hablar con las salas descentralizadas y en la CAO hacer toda la posible salida al interior. Reduí Cancillería, claro. Ahí, ojo de Cancillería también no lo trajimos, pero la vida de la obra también, tiene mucho fuera del país. A lo que hoy es eso, es decir, toda película tiene una vida y toda película puede llegar a tener su... Vos hablas también de la expectativa del realizador que llega con esa obra. De trabajar esto que Gaby está explicando, de cómo medir las expectativas, porque claro, uno, volviendo a la metáfora del hijo, pero de Luis Suárez, uno piensa que hay una estrella que capaz que más que como aceptar eso, entender, articular esa vida de la obra. Y no está mal esa decisión de determinar que es una película quizás de nicho, que es una película quizás que tiene que ir por un camino diferente. Hace un par de años hice una película, Somos Nuestras Montañas, que es básicamente la lucha del pueblo armenio a través de lo que sucede en sus fronteras. No estamos hablando de un país lejísimo de nuestro territorio, pero que tiene una comunidad muy fuerte en Uruguay, así como en Argentina y en muchas partes del mundo. Antigua y antigua, una diáspora armenia casi con 7 millones viviendo fuera de frontera. Cuando estreno Somos Nuestras Montañas, sabía que esa película podía estar enmarcada dentro de un interés real de la comunidad armenia del Uruguay, más allá que estaba trabajada y pensada para el gran público. Esa película se trabajó específicamente en ese nicho, en la comunicación, en la llegada, en el estreno. Es una película que vendió casi 5.000 entradas en un sistema fuera del comercial. Y no se enteró nadie, o se enteró mucha gente dentro de la colectividad armenia y gente que digamos, empujó la colectividad armenia a ver la película, el gran público. Entonces, determinar que una película, y el realizador y el productor tiene que tener esa capacidad de no ver siempre un Luis Suárez, y tener una figura dentro, comercial, ayuda a ese ejercicio de diálogo. Es decir, no, esto no es para un distribuidor comercial, esto no es para salas, esto es para una estrategia diferente y hay que diagramar esa estrategia. Eso es importantísimo y también juega el éxito de y bajar las expectativas ayuda mucho en ese diálogo. No, iba a decir que creo que también un poco nos quedamos como con esa imagen de esos productores o realizadores que quieren llegar y llenar las salas. Y ahora tengo como la sensación de que ¿no? El tiempo fue pasando para todos y cada uno se va ubicando y va viendo esto que vos planteabas, ¿no? O sea, bueno, esta película es más para trabajarla de esta manera. Yo creo que ya hay una conciencia mayor, un poco decir, bueno, no voy a llevar, ¿no? O le acerco la película a que la vea Gabriel y en base a eso me recomienda que la acerque al circuito comercial o dialoga con otras ventanas de exhibición, como eso que decíamos, como puede ser con plataformas o con la televisión pública. O sea, creo que, digo porque todos después tenemos que resistir archivo, no quiero que
productores y realizadores nos digan que los criticamos tanto, porque yo creo que están... se está entendiendo el ecosistema, yo está creo como... que sí. Pero tenemos una infraestructura que nos permite eso. Y yo creo que, que hay 2 o 3 cosas que en los últimos años es realmente importante, más allá de la calidad de las películas que hay. Ahora, por ejemplo, hay una camada de documentales muy buenos y hace años, de repente hay años que hay películas de ficción que están bárbaras y de repente hay años que hay pocas películas. Es decir, pero hay muchas películas que se están produciendo y eso creo que es realmente importante. Yo creo que el cine uruguayo es muy diverso, temáticamente, formalmente, visiones de vida, muy diverso también en que distintas generaciones están haciendo películas. Ya tenemos 3 o 4 generaciones, ¿no?, que están haciendo cine. Entonces tenemos que esa imagen de que el cine uruguayo es monolítico y tiene determinadas características que son negativas, ¿no?, es el cine gris y todas esas cosas. Hoy, tenemos que luchar todavía, pero creo que tenemos hay herramientas y hay una producción atrás que nos respaldan en poder decir, miren que el cine uruguayo es muy diverso. No hablamos del terror, por ejemplo. También, más cine allá de género, cine género más general, allá de, ¿no? bueno, de las grandes pero figuras aparte que están de todo en eso, Hollywood, creo que hoy tenemos la posibilidad de que tenemos un circuito de salas alternativas que pueden alojar a esas películas que son realmente comercialmente pequeñas, ¿no? Tenemos un circuito comercial que a través de más de 20, 25 años de estar trabajando con el cine uruguayo sistemáticamente, trabaja de mejor manera, sabe cómo enfrentarse mejor a las películas. Yo creo que yo he tenido mis choques en la década hace 10 o 15 años distribuyendo algunas películas uruguayas, en el cual realmente no coincidíamos en algunos enfoques o cómo se debería distribuir o estrenar películas. Creo que eso también habla de una madurez de los distribuidores, los exhibidores, los productores. Y creo yo también que, más allá de que se pueda tratar de que los productores tengan conceptos claros de distribución desde cuando arrancan las películas, yo creo que la generación de ahora también tiene mucho más en cuenta todos los aspectos que tienen que ver con lo comercial, con las cosas. Creo que vivimos en una generación que es mucho más pragmática, mucho más práctica, y cada cosa que está haciendo está buscando el resultado de la misma. Y eso también claro, creo están que más es importante. mediatizados, ¿no? Porque digo, son generaciones que nacieron, ¿no?, con el celular, con una cantidad de cosas, con las redes sociales, o sea, ¿no? Ya... Son menos idealistas que nosotros. Claro. También. Yo quiero expresar un concepto, ¿no? Más que un concepto, una visión sobre el negocio y sobre el tema. Hay diferentes formas de presentar un audiovisual, cine, otros caminos. Ahora, lo cierto es que para el cine comercial, para la exhibición comercial, es muy importante que la producción uruguaya esté muy asentada y muy preparada y que nos traiga ficciones que realmente quiebren la taquilla. Nuestra recaudación como país, ¿no?, que es muy chica, 3 millones en el mejor momento, ahora ha bajado a 2 millones y pico, ¿no? Cuando llega la película uruguaya que nos hace la diferencia, la taquilla se dispara. Entonces, por favor, a los realizadores, está muy bueno el documental, lo necesitamos, es la memoria de nuestro pueblo, es la memoria de nuestra nación, bárbaro. Necesitamos todo el ecosistema funcionando, los documentalistas, pero también necesitamos que nos hagan ficciones que nos rompan la taquilla, que nos ayuden a pasar esa barrera corta, ¿no? Y en todo el mundo, cuando aparece la obra nacional, se dispara, ¿no? En España, las que hacen la diferencia son las películas comerciales españolas. Sí. En Argentina, antes de este desastre también. Lo mismo. Las películas comerciales argentinas son las que hacen la diferencia. La taquilla crece con eso. Entonces, no se pierdan. Sigan haciendo documentales, pero también piensen que una buena ficción bien hecha nos va a hacer reaccionar a la taquilla y eso favorece todo el ecosistema, ¿no? Porque
escuché hablar del peligro o del enemigo que es el tanque, la película Tanque. Sí, es enemigo y es aliado. Si sabemos usarla, es el aliado. Porque si vos tenés un muy buen tráiler de una película uruguaya puesto en esa película que recauda, es retroalimentación. Y contrataste un buen distribuidor que convenció al exhibidor que pusiera los trailers, tenés una retroalimentación. Te subiste al éxito de la película norteamericana o el Tanque de otro argentino con tu tráiler de la película uruguaya. O sea, esto es un ecosistema. Funciona como tal, ¿no? Se necesita todo. Se necesita el archivo, se necesitan las salas alternativas, se necesita el cine comercial, se necesitan los distribuidores, se necesitan que los realizadores hagan todo. Porque aparte, el documental es muy bueno también para formar los equipos, ¿no? Vos empezás a... El ayudante de dirección de Fede hoy sabe más que ayer, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Es mucho mejor que cuando salió de la escuela. Dirige el próximo documental de Menem. Por supuesto, es así. Es así. ¿Pero para qué? Para reforzarlo. Sí, claro, entonces todo, y el ayudante de dirección de Beatriz Flores Silva después hizo 3 películas. ¿Tá? Entonces, empecemos a entender esto como una cosa que interactúa, que funciona y que necesitamos. Los cines del Uruguay, como negocio, necesitan mucho que los cineastas uruguayos nos traigan buenas películas. En definitiva, el público es el que termina este ecosistema, es el que va a definir. Y ahí el arte de todo esto que hemos hablado es saber cómo, cuándo y dónde está el público al cual queremos llegarle. Y en medida de que transitemos ese camino y entendamos eso, va a estar el resultado. Pero en definitiva el público elige qué ver, dónde verlo, cuándo verlo y qué ver. Así que me parece que no nos olvidemos del público, es parte de lo que dice Álvaro, pero el público en definitiva va a definir. Podremos tener la mejor estrategia del mundo, la mejor planificación, pero si el día del estreno, que es justamente el momento clave, las butacas están vacías, yo creo que nadie va a estar contento. Entonces el público en definitiva es el que va a decidir qué ver y qué no ver. Y sí, yo creo que aparte del tema del público y el éxito, y del éxito de una película es más allá de que, digamos, con el cine industrial, digamos, hay ciertas lógicas que generalmente se cumplen, ¿no? En el cine independiente hay un grado de imprevisibilidad muy grande con respecto a qué funciona y qué no funciona. Entonces hay muchas cosas para hacer, para trabajar, para tratar de llegar y de tratar de que las cosas realmente funcionen. Entonces, en ese sentido, me parece que es realmente importante todo lo que hemos hablado ahora, de todo ese trabajo previo antes de que las películas uruguayas lleguen a una sala de cine.